Bueno, hoy día damos un saludo cordial a todos. Vamos a hablar sobre el registro sistematizado de enfermería en lo que es el servicio de trauma shock adulto. Esto incluye la monitorización de signos vitales, hemodinámica, ventilatoria, el balance hídrico, el análisis de gases arteriales, así como la monitorización neurológica del paciente. Bueno, continuando haremos sobre el caso clínico planteado, que es lo que se da en el servicio de UCI en el área de trauma shock. La fecha de ingreso a la UCI el 25 de agosto, los días de permanencia, bueno, ponemos acá un día, ¿no? Pero en realidad el paciente está llegando de emergencia. Procedencia emergencia, grupo sanguíneo positivo, antecedentes, accidente de tránsito, patológicos ninguno, alergias ninguna y el diagnóstico médico, ¿no? Donde vemos que hay politraumatización, acidosis metabólica, hipernatremia, hipocalemia, coma, con una escala de Glasgow de 7, anisocoria, hematoma craneal, IRA tipo 2 y demás, ¿no? Causados por el accidente de tránsito que ha sufrido el paciente. Continuando, vamos a hablar sobre el registro sistematizado integral de enfermería en la unidad de cuidados intensivos, en este caso del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión. La fecha, el 25 de agosto del 2020, en la cuenta ponemos el DNI del paciente y también en la historia clínica el DNI, ¿no? La edad del paciente 25 años, los apellidos y nombres Mancera Reinaldo, el peso 65 kilogramos, la talla 1,65, el grupo de sangre O positivo. El número de cama 1, la cama 1. La fecha de ingreso al hospital 25 de agosto del 2020, porque está entrando por emergencia, la procedencia, sin cirugías y antecedentes, el accidente de tránsito sufrido por el usuario. La fecha de ingreso a la UCI coincide con la fecha de ingreso al hospital. No en todos los pacientes se da esto, ya que hay pacientes que están hospitalizados y engravecen y entonces son dos fechas distintas. Los días en la UCI no tiene días, hasta horas recién se está ingresando al paciente. Cirugías tampoco y los antecedentes los mismos, accidente de tránsito. El balance hídrico del día anterior no se considera ya que el paciente está aperturando el día de hoy la hoja, ¿no? Porque está ingresando. Pero si es que ya estuviera 2 días, se considera el balance hídrico del día anterior, sea este positivo o negativo. Luego hablamos sobre la localización de catéteres y UPPs. Para poner los catéteres ponemos una marca azul, jalamos una especie de flecha y ponemos la fecha y el tipo de catéter venoso periférico en este caso, por ejemplo, en la zona del antebrazo. Si es una úlcera por presión, vamos a delimitar en rojo. En este caso de nuestro paciente todavía no tiene ninguna úlcera por presión porque está entrando por emergencia, pero si fuera un paciente que ya estuvo hospitalizado, es recurrente que tengan úlceras por presión y entonces se le coloca esta marca roja, ¿no? Ahora iniciamos con lo que es el monitoreo neurológico, donde tenemos las pupilas derecha e izquierda. Y como se nos mencionaba en las diapositivas, en el caso, las pupilas están anisocóricas en nuestro paciente, en este caso la pupila derecha 3, la pupila izquierda 2. El Glasgow del paciente 7, como ya se había mencionado, cuando se le practicó la escala de Ramsey, salió el valor de SD que también se coloca. Luego el monitoreo de las funciones vitales, que el paciente ingresó a las 7:30, a las 8:30 se le vuelve a hacer otro control, a las 9:30 y así sucesivamente. Recordemos que las 6 primeras horas del día se lo monitorea, luego se saca un acumulado de 6 horas, otra vez las 6 horas que siguen del día y otra vez el acumulado de 6 horas y por las 12 horas de la guardia nocturna se saca un acumulado y finalmente los acumulados de 12 horas, los dos acumulados de 12 horas se unen y sacan el acumulado total en el caso de, por ejemplo, de balance hídrico, ¿no? En el caso de las funciones vitales simplemente se va a mencionar por horas. En este caso, cada hora se va poniendo las funciones vitales en lo que es el registro sistematizado integral de enfermería en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos la temperatura, 36.2 grados centígrados, frecuencia cardíaca 94, el ritmo se saca con el electrocardiograma, que en este caso el paciente presenta un ritmo sinusal,
La presión arterial sistólica 110 milímetros de mercurio, la presión arterial distólica 60 milímetros de mercurio, la presión arterial media 68 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria 17, la FIO 2 es el 40% y la saturación del paciente 99%. La presión venosa central se va a considerar en el paciente 2 milímetros de H2O y también se registra la glicemia del paciente 146 miligramos por decilitro. Todos los datos mencionados van a ser escritos en azul porque estos datos de acá estamos en la guardia diurna. Por lo tanto, utilizamos el color azul. Luego de esto, vamos a ir a los datos de la ventiloterapia. La ventiloterapia. Acá tenemos la intubación endotraqueal, donde tenemos el número del tamaño del tubo endotraqueal, que es 8.5. El ventilador, la ventilación mecánica obviamente está, el paciente está intubado. La modalidad de esta intubación, como ya habíamos mencionado, es ventiloterapia de acción controlada, VAC, ¿no? La FiO2 al 40%, la presión 8.4 litros, la PEP, la presión de expiración, es 5 en el paciente, la presión de pico es 19, la frecuencia respiratoria del paciente es 17, el volumen total de expiración es 390, el volumen máximo es 400, la presión de Tidal, luego la saturación de oxígeno 99% y la capnografía, que es una cuestión importante que nos va a decir la cantidad de dióxido de carbono, es un dato que nos permite prevenir un posible paro cardiorrespiratorio porque va a evitar una acidosis. Todos estos datos también los ponemos en azul ya que están siendo tomados en la guardia diurna. Luego pasamos a lo que es el monitoreo hemodinámico. El monitoreo hemodinámico hay varias formas de hacerlo, ¿no? Podemos hacerlo de forma invasiva o no invasiva. En el caso de nuestro paciente y en la mayoría de pacientes en trauma shock se hace de forma no invasiva. En el pasado se hacía de forma invasiva con los catéteres como el catéter de Swan, pero actualmente por las complicaciones que presentaron los pacientes ya no se hace eso. Se utilizan monitores como el Vigileo que nos dan ciertos datos importantes de los pacientes. No todos, va a depender mucho de la dolencia del paciente y los datos que se prescriban que deban tener cada paciente. Sin embargo, acá hemos tratado de considerar aquellos datos que son los más comunes a ser tomados en los pacientes que ingresan al servicio de trauma shock. En el caso del gasto cardíaco, el valor del paciente es 4.1. En este caso, para continuar, vamos a hablar sobre el gasto cardíaco, que acá, como se menciona, es un dato estático. Y su valor normal es de 4.0 a 8.0, entonces el paciente presenta un valor normal. Luego seguimos con el índice cardíaco, que acá tenemos que el paciente tiene un valor de 2.7. Continuando, ahora vamos a hablar sobre el índice cardíaco, que como se puede ver es un dato estático y cuyo valor normal va de 3 a 5 y como podemos observar los valores del paciente están por debajo de lo normal, por lo cual están alterados y debemos comunicarlos de forma inmediata al médico tratante. El volumen sistólico, acá como vemos el paciente tiene un valor de 69. Para continuar, acá tenemos, como ya veníamos mencionando, el volumen de latido, el BS o volumen sistólico también llamado, ¿no?
El volumen sistólico, como se menciona, es el volumen de sangre que sale de un ventrículo en cada eyección y su valor es aproximadamente 70 mililitros, ¿no? En el caso del paciente está relativamente normal, ¿no? ¿De dónde sale? Del débito cardíaco o el gasto cardíaco entre la frecuencia cardíaca. Luego acá tenemos el índice del volumen sistólico, que tenemos acá que el paciente tiene 41. Y como veníamos mencionando, continuando, el índice del volumen sistólico es la división entre el volumen sistólico entre la superficie corporal. De eso sale este dato. Luego tenemos el RBS, que es la resistencia vascular sistémica, donde tenemos 1645. Acá tenemos la resistencia vascular total o sistémica, que ya se venía mencionando, y vemos cómo se saca con la PAM, el PVC y el gasto cardíaco o débito cardíaco llamado DC. Luego acá tenemos el índice de la resistencia vascular sistémica, donde tenemos el valor de 2891. Luego vamos a hablar sobre el DO2 o la cantidad que es transportada de oxígeno, ¿no? Que es lo que mide este parámetro, donde tenemos 415 en los valores del paciente. Como veníamos mencionando, el transporte arterial de oxígeno o DO2, que así se simplifica, y vemos viendo su valor normal de 850 a 1050, ¿no? ¿De dónde se saca? Del gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno, y es lo mismo, ¿no? También el gasto cardíaco por 1.34, por la hemoglobina, por la saturación arterial del oxígeno, ¿no? Como ya se venía mencionando, como acá vemos el DO2, el transporte arterial de oxígeno está alterado, es menor a lo que se consigna, entonces este dato debe ser comunicado al médico tratante, ¿no? Finalmente acá tenemos la saturación venosa del oxígeno, que vamos a ver que en el paciente 76. Acá como vemos la saturación venosa central del oxígeno, y acá vemos los valores, mayor a 65%, y cuando es hipovolémico, cuando es shock hipovolémico, como podemos ver el paciente está dentro de los valores normales. Bueno, finalmente para terminar con el monitoreo hemodinámico, como ya se había mencionado, todos estos datos son los importantes o los más mencionados, ya que este paciente está con monitor vigileo. Sin embargo, cuando se le pone el catéter de Swan, se pueden calcular otros datos como el índice de trabajo del ventrículo izquierdo, la ITBI, o el índice del trabajo del ventrículo derecho, la ITBD, la presión del pulso y demás, ¿no? La PPAO, que también se calcula exactamente cuando estamos utilizando el catéter y utilizamos un monitoreo invasivo. Luego de rellenar estos datos, también debemos rellenar el balance hídrico donde consideramos los ingresos y egresos del paciente. Este balance hídrico será hecho cada hora y debemos considerar que las horas ya vienen especificadas en el mismo formato. Las 6 primeras horas se saca el acumulado a las 6 horas de la guardia diurna, igualmente en las 6 horas que restan de la guardia diurna, y después se junta estos dos acumulados de 6 horas y se saca un acumulado total de 12 horas de la guardia diurna. En la guardia nocturna igualmente se saca, pero esta vez solo un acumulado de las 12 horas de la guardia nocturna, y finalmente se saca un acumulado total de 24 horas del día, ¿no? En el paciente. En este caso, por ejemplo, en su primer balance hídrico tenemos que en vía oral no recibió nada porque el paciente está inconsciente, en la dieta enteral porque el paciente tiene sonda nasogástrica 25 mililitros, en el tratamiento endovenoso 100 mililitros, en los agregados el fentanilo 25 mililitros, el mildazolam 20 mililitros, noradrenalina 3
El cloruro de sodio está pasando en esta hora, pasó 150 mililitros, hemagregados no tiene el paciente. El reto es un reto de 100 que se le está poniendo. El agua de oxidación es 11, ya que recordemos que es el peso del paciente por 12 entre 3. Y esto se va a dividir entre las 24 horas, que va a salir un aproximado de 11. Hacemos la sumatoria total, que es 434. Luego de esto procedemos también a medir los egresos, que en este caso el paciente también cuenta con una sonda Foley, donde vamos a poder calcular que son 210 mililitros, y también la deposición, vómito, residuo gástrico, secreciones bronquiales, secreciones por boca, drenajes y demás deben ser considerados, así como las pérdidas por el tubo endotraqueal. En este caso al paciente no se le va a considerar, ya que el paciente esté ingresando a las 7:30, entonces en esta primera hora no le vamos a considerar. Obviamente en la segunda hora sí se va a considerar y demás, ¿no? Por hora se considera. Pero sacamos 210 y sumamos las pérdidas insensibles, que vamos a sacarlas también y las vamos a dividir, que es el peso por 12, pero en este caso entre 12, ya que entre 24, perdón, ya que hablamos de 24 horas. Como venía especificando, cuando hablamos de la agua de oxidación, es igual, como especificábamos, es igual a las pérdidas insensibles entre 3. Y en este caso, como también hablamos, entonces vamos a dividirlo entre 24. Así, ¿no? Y en el caso de las pérdidas insensibles, simplemente lo dividimos entre 24, ¿no? Por eso sale acá 33 y en el caso de arriba 11. Sacamos en el caso del egreso la diuresis, sumamos 210 más 33, sale 243. El balance de esa hora, como se ha podido apreciar, es positivo con 191 mililitros. Eso podemos sacar. Y como ya explicaba, los acumulados cada 6 horas en la guardia diurna, en la guardia nocturna solo el acumulado de 12 horas, también se saca el acumulado de 12 horas en la guardia diurna, y finalmente estos dos acumulados se unen y sacamos el acumulado total. Después tenemos que considerar el análisis de Haga, donde tenemos, por ejemplo, el valor del pH del paciente 7.26, la presión del dióxido de carbono 32.5, la presión del oxígeno 45, el sodio 159, el potasio 3.8, el lactato 4.4, el anhídrido carbónico 15.8, la hemoglobina en el paciente 10.4, las plaquetas 184, creatinina 0.62, urea 22. En este caso el Haga nos sirve principalmente para poder delimitar si se puede producir algún paro cardiorrespiratorio o deficiencia, por ejemplo por una hiponatremia, hipocalemia o demás, donde se procederá a hacer un reto, ¿no? Si el paciente está padeciendo de una hipopotasemia, en el caso de una deficiencia de potasio, se le procederá a pasar un reto de potasio para que de esta manera pueda mejorar su situación sistémica y mejorar estos ámbitos, ¿no? Finalmente calculamos el TIS. El TIS viene a ser una escala específicamente usada en el área de lo que es unidad de cuidados intensivos, trauma shock, áreas de emergencia, donde están pacientes altamente críticos, y ponemos y se saca por puntajes y también estableciendo niveles de gravedad del paciente. En el caso de este paciente supera los 40 puntos porque pertenece al cuarto nivel. Podemos poner arriba, en esta parte de arriba se pone el grado cuarto y abajo podemos poner los puntos, ¿no? Es así como se procede. Los ingresos, acá ponemos el totalidad de ingresos, en este caso será la sumatoria, ¿no? De lo que es total a 24 horas, los egresos también. El balance hídrico total, que es positivo o negativo,
Y acá quedaría, ¿no? Si es el primer día del paciente que esté ingresado. Pero si es que ya es un paciente que tiene 2 o 3 días o más en el servicio, pues se le pone también el balance hídrico del día anterior y de esta manera sacamos el acumulado total. Eso sería todo con respecto al registro sistematizado integral de enfermería en la unidad de cuidados intensivos utilizado en el área de trauma shock que se utiliza en el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrió.